Hola, mi nombre es Karina Pizarosa y soy asistente del Departamento Básico de Medicina. Esta es la segunda parte de la charla sobre inmunodeficiencias. Ya hablamos en la charla anterior de lo que son inmunodeficiencias primarias y secundarias, de cómo se clasifican las inmunodeficiencias secundarias y de causas fisiológicas que alteran el sistema inmune y que podrían englobarse dentro de las inmunodeficiencias secundarias. Ahora en esta parte vamos a hablar de fármacos que alteran el sistema inmune y sobre todo de causas patológicas que alteran el sistema inmune. Esos son los dos temas que vamos a hablar. Con respecto a los fármacos, hay fármacos que se dan sobre todo en el cáncer y en las enfermedades autoinmunes que sirven para inmunomodular y sobre todo inmunosuprimir el sistema inmune, se dan con el fin de alterar el sistema inmune. Hay fármacos citotóxicos como no citotóxicos. Dentro de los citotóxicos tenemos a la ciclofosfamida, metrotexate, a la azatioprina y al micofenolato de mofetil. Y dentro de los no citotóxicos tenemos a los glucocorticoides, de los cuales vamos a hablar en más detalle en las próximas diapositivas. Tenemos a la ciclosporina A, al tacrolimus y al sirolimus. También hay fármacos dentro del grupo de nuevos fármacos que van dirigidos a los blancos moleculares, lo que se llaman biológicos, que son citotóxicos, por ejemplo, rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, es decir, que actúa a nivel de las células pre-B y B, y nosotros vamos a hablar un poquito también de este como un ejemplo, para tomar un ejemplo de fármacos biológicos que obviamente actúan sobre el sistema inmune. Pero también hay fármacos que no tendrían un efecto farmacológico inmunosupresor esperado que también alteran el sistema inmune, que vamos a nombrar algunos ejemplos. Así que a veces, incluso dando algún fármaco que damos por alguna otra causa, vamos a generar un defecto en el sistema inmune. Bien, vamos a hablar de los glucocorticoides. Los glucocorticoides, que en realidad tienen muchos efectos a nivel de varios blancos, pero a nivel del sistema inmune tienen algunos de los efectos tanto en la respuesta inmune innata como en la respuesta inmune adaptativa. En la respuesta inmune innata se ha visto que los corticoides aumentan el conteo de neutrófilos. Y eso no solo se debe a un atrapamiento de los neutrófilos a nivel vascular, a nivel de los vasos, debido a una disminución de la migración y diapedesis a ese nivel, al nivel endotelial, sino que también se ha visto que hay un aumento de la formación de los mismos, tanto en la médula ósea como una inhibición en la apoptosis de esos neutrófilos. En el contexto de que también, por ejemplo, si los neutrófilos se atrapaban a nivel intravascular, los eosinófilos se atrapan a nivel textular y hay una disminución del número de eosinófilos en la sangre. Hay una disminución también de las moléculas de adhesión tanto a nivel endotelial como en la superficie de los leucocitos, y hay disminución de la liberación de varios mediadores proinflamatorios. Obviamente el efecto de los corticoides es antiinflamatorio. Entonces, al disminuir la liberación de esas citoquinas o de esos mediadores proinflamatorios, por ejemplo, suprimen la ciclooxigenasa 2 o inhiben la fosfolipasa A2. Con respecto a la respuesta inmune adaptativa, en las células T, que es donde más se conoce, se ve que hay una depresión de las mismas debido fundamentalmente a una inhibición de la interleuquina 2. Hay apoptosis de los timocitos inmaduros, tanto CD4 como CD8, y las células T maduras también pueden tener moderada susceptibilidad a los glucocorticoides, y en determinadas condiciones los corticoides pueden prolongar la sobrevida de estas células debido a un efecto supresor sobre la interacción Fas-ligand, o debido a un efecto supresor, en realidad, no, debido a un efecto supresor sobre la molécula Fas-ligand. Con respecto a las células B, el efecto de los glucocorticoides no está bien claro, pero se plantea que un tratamiento prolongado puede disminuir la concentración de las células B o los linfocitos B, como consecuencia seguramente de la cooperación células T y B. Esto es importante porque una vez que nosotros damos corticoides, tenemos que saber dentro de los múltiples efectos adversos que puede generar, entre ellos hipertensión, hiperglicemia, entre otros, y teniendo en cuenta que nosotros lo damos con un fin, sobre todo antiinflamatorio, hay
y en otros casos inmunosupresor, que también genera todas estas alteraciones en el sistema inmune que muchas veces las buscamos, pero que tenemos que saber cuando damos un medicamento a qué nivel actúa. Entonces esto es muy, muy importante, sobre todo con un medicamento que es tan ubicuo como son los glucocorticoides. Dije que iba a nombrar el rituximab como ejemplo de un biológico que actúa a nivel del sistema inmune. El rituximab se usa tanto en el tratamiento del linfoma no Hodgkin como en el tratamiento de la artritis reumatoide o de la trombocitopenia inmune. Tiene muchos usos en las enfermedades autoinmunes. Es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, destruye a las células que tienen ese marcador, esa molécula, que en general que son los linfocitos B y estadios pre-B. Los efectos que tiene sobre esos linfocitos son la apoptosis, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y la activación del complemento. Su uso obviamente se ha asociado al desarrollo de hipogamaglobulinemia, y en algunos casos se ha requerido incluso el reemplazo con inmunoglobulina. Lo importante es que obviamente también hay que sopesar que en estos pacientes que van a tener anulada prácticamente la respuesta humoral, porque va a haber una alteración de los linfocitos B, es importante saber que va a haber un riesgo mayor de presentar ciertas infecciones, como también cuando se toman corticoides, aunque en realidad el efecto que nosotros queremos cuando damos corticoides muchas veces, o cuando damos rituximab, es una alteración del sistema inmune. Esto es una explicación bastante breve y concisa. Obviamente que se podría hablar muchísimo, sobre todo de los corticoides, y también muchísimo del rituximab, pero era como para ver ejemplos de medicamentos que damos para modular o suprimir el sistema inmune. Sin embargo, hay fármacos como los antiepilépticos, que uno los da, pero no con fin de alterar el sistema inmune, y se ve que, por ejemplo, generan hipogamaglobulinemia, o otros fármacos como la clorpromacina, que puede dar también hipogamaglobulinemia, o el Bactrim, que es el trimetoprim sulfametoxazol, que da leucopenia en el contexto también de una alteración de medular, debido a los puntos en el que actúa, y en el metabolismo en el que actúa el trimetoprim sulfametoxazol. Entonces es importante también que saber que ciertos fármacos, y acá nombramos algunos, pueden alterar el sistema inmune. Esto es importante también, y lo nombramos, dentro de las enfermedades autoinmunes, más allá del tratamiento que uno tenga, debemos saber que los mismos trastornos autoinmunes alteran el sistema inmune, pueden alterar el sistema inmune. Por ejemplo, las infecciones son la principal causa de muerte y mortalidad en los pacientes con lupus, ya sea tanto por las alteraciones que genera la propia enfermedad, como por la predisposición a infecciones que se tiene luego de tratar la enfermedad con inmunomoduladores o inmunosupresores. Algunas de las alteraciones inmunes en pacientes con lupus, más allá del tratamiento, son descenso en la producción de interleuquinas, linfopenia, disminución de las células NK, es decir, natural killers, neutropenia y disfunción de los fagocitos, existencia de autoanticuerpos IgM contra células T y déficit de complemento. Entonces es importante en las enfermedades autoinmunes no solo el tratamiento, sino que la propia enfermedad autoinmune altera de alguna manera el sistema inmune. Con respecto a otro tipo de tratamiento que también podría generar alteraciones, se vio que en la cirugía se puede generar, en el contexto del estrés agudo que se genera, puede haber linfopenia, puede haber disminución de CD4 y una inversión de la razón CD4-CD8. También hay disminución de la actividad de las células natural killers, hay una menor expresión de receptores del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, hay un aumento de la prostaglandina E2, hay una disminución de quimiotaxis y fagocitosis y una disminución de expresión de integrinas. Esto también se puede ver en una situación, obviamente, que directamente no es un tratamiento, sino una situación patológica como en el trauma. Cabalgando entre las alteraciones y adentrándonos en las primeras causas patológicas de alteración del sistema inmune, ya habíamos hablado un poquito del trauma, las alteraciones en la función del vaso. El vaso es fundamental para el sistema mononuclear fagocítico, para la destrucción de inmunocomplejos y de anticuerpos unidos a antígenos. Entonces, tanto la alteración anatómica como funcional genera, sobre todo, alteraciones y una predisposición a tener infecciones, sobre todo de las bacterias encapsuladas o capsuladas que habíamos nombrado antes, esas bacterias piógenas extracelulares.
Las alteraciones anatómicas pueden ser, por ejemplo, causadas por un trauma, que eso implica una esplenectomía, y eso puede llevar a la predisposición a esas infecciones. A veces, ciertas patologías como la trombocitopenia inmune, una de las ofertas terapéuticas, una de las alternativas terapéuticas es la esplenectomía para evitar la destrucción exacerbada de las plaquetas, y entonces en esos casos se predispone a ese tipo de infecciones que dijimos, de bacterias extracelulares, y en los casos, por ejemplo, de una esplenectomía, uno tiene que vacunar para prevenir, tiene que vacunar por el hemófilus, para todas el neumococo y el meningococo para los pacientes que se les saca el vaso porque están más predispuestos a tener esas infecciones. Con respecto a la asplenia funcional o la alteración del vaso en su funcionamiento, bueno, hay casos, por ejemplo, en los que hay infartos esplénicos, por ejemplo, una endocarditis puede generar infartos esplénicos y otras causas, que pueden llevar a la alteración funcional del vaso, a lo mismo, siendo también otras causas lo que se llama hipoesplenismo, que se ve en pacientes, por ejemplo, con enfermedades autoinmunes, que generan una alteración, una hipofunción del vaso, y eso también puede predisponer a infecciones. Esto es una alteración, si lo podemos pensar, más allá de que tiene algunas causas traumáticas, es una alteración también del sistema hematológico. Y como seguimos con el sistema hematológico, vamos a hablar de las neoplasias hematológicas. Dentro del taller van a ver una historia de mieloma múltiple. Ahí dijimos que está alterada la diversidad de la respuesta inmune. En el mieloma múltiple lo que hay es una capacidad disminuida de producción de anticuerpos funcionales. Aunque cuantitativamente el nivel de inmunoglobulinas séricas esté aumentado a expensas del componente monoclonal, no son funcionalmente buenos esos linfocitos. Hay una alteración de la razón CD4-CD8 y hay una alteración del complemento y la función neutrofílica que favorece las infecciones por microorganismos capsulados o encapsulados. Otro ejemplo es el linfoma de Hodgkin, el que genera una alteración generalizada de la inmunidad dependiente de células T, que puede persistir hasta 10 años después de la remisión. Y otra causa es la leucemia linfocítica crónica, o LLC, en la cual se observa una hipogamaglobulinemia, también se ven autoanticuerpos anticélulas B, hay una disminución de actividad del complemento y disfunción de las células natural killers, así como también de la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Las infecciones constituyen alrededor del 50% de las causas de muerte en esta enfermedad. Entonces, es también importante pensarlo, de que son también causas de inmunodeficiencias. Y así como las neoplasias hematológicas, las neoplasias de órganos sólidos, o en las neoplasias no hematológicas, también se ha postulado la existencia de una alteración funcional del sistema inmune que puede ya sea preceder a la aparición del tumor o ser secundaria al desarrollo del tumor. Como evidencia de esto, se ha visto que hay secreción por parte de las células tumorales de sustancias inmunosupresoras, hay una disminución de la actividad citotóxica de las células NK y o de los linfocitos infiltrantes de tumor, y esto se ha visto tanto en neoplasias cutáneas como neurológicas, como mamarias y digestivas. Y acá entramos en tal vez la parte más importante de la presentación y la parte que me parece que es más enriquecedora, que es las enfermedades tal vez más comunes, como es la diabetes, y cómo esto influye en el sistema inmune y cómo puede favorecer el desarrollo de infecciones. Tal vez la diabetes es la enfermedad o la causa patológica que también fácilmente se relaciona con las infecciones, porque los diabéticos tienen evoluciones tórpidas de las infecciones, tienen recurrencia de infecciones también. Esto se sabe ya de antes, empíricamente se sabe, y epidemiológicamente también está validado. Y ahora vamos a hablar un poquito por qué les va tan mal a los diabéticos cuando se infectan. De nuevo, frente a una infección, los pacientes diabéticos tienen un mayor riesgo de complicaciones y de desarrollar infecciones más severas, en una evolución más tórpida. Esto, en general, todo tiene la base en la hiperglicemia, la alteración en el metabolismo de la glucosa, a su vez sumado al suministro insuficiente de sangre y la denervación, son otros factores que contribuyen a la mayor susceptibilidad de la infección. Hay en la diabetes alteraciones in vitro de fagocitos y alteraciones in vitro de la fagocitosis y de la quimiotaxis de los macrófagos. Hay anergia de células T demostrada en alteraciones en las pruebas cutáneas de hipersensibilidad retardada, por ejemplo el PPD. Hay una pobre respuesta linfoproliferativa a mitógenos debido a la exposición crónica a la hiperglicemia. Y así como hablamos de diabetes, y la diabetes también puede generarla,
La enfermedad renal crónica también es una causa de inmunodeficiencia secundaria. Los pacientes urémicos experimentan una mayor incidencia y gravedad de infecciones en comparación con la población general. La mortalidad por sepsis de los pacientes en diálisis es de 100 a 300 veces más que la población general. Y a su vez, tanto la necesidad de diálisis como el uso de dispositivos vasculares son factores de riesgo independientes para infecciones invasivas. El aumento en la frecuencia de las infecciones en estos pacientes se debe a múltiples defectos, tanto la inmunidad innata como adaptativa. Existe básicamente un estado de activación inmunológico crónico como con una hiporrespuesta inmunológica. A nivel de la respuesta inmune innata, los macrófagos tienen una quimiotaxis defectuosa, no solo de los macrófagos, sino de todos los fagocitos, y una actividad microbicida disminuida. Y a su vez, con respecto a la respuesta inmune adaptativa, hay una capacidad reducida de generar respuestas con anticuerpos de memoria sin tener en cuenta la repetida vacunación. Y tal vez, si esto ya nos estamos adentrando en la parte más importante, esta es la parte más interesante. La malnutrición, entendida como las alteraciones tanto de la desnutrición como la obesidad, son la causa principal de inmunodeficiencia a nivel mundial. Con respecto a la desnutrición, es fácil saber, está probado que los individuos que tienen un IMC menor de 20, menor de 18, tienen mayor probabilidad de tener infecciones. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque hay un déficit nutricional. Cuando hay pocos minerales, por ejemplo, o otros micronutrientes, y voy a nombrar solo uno, si hay un déficit de zinc, el déficit de zinc contribuye a incrementar la susceptibilidad a infecciones por el debilitamiento de las barreras mucosas, lo que facilita la invasividad del patógeno. Todo esto es uno de los tantos minerales que, si hay déficit de ellos, altera el sistema inmune. Si hay déficit, a su vez, de vitaminas, por ejemplo, la vitamina D, que parece ser necesaria para la actividad de los macrófagos contra patógenos intracelulares, y en sí, el déficit de las vitaminas en general, se ha observado que aumenta el número de neutrófilos en la sangre, pero sin embargo se vio que también estaba alterada la capacidad fagocítica dentro de la respuesta inmune innata. A su vez, la función de las células NK también está disminuida en el contexto de hipovitaminosis, y sobre todo el efecto sobre la inmunidad adaptativa reside en la reducción del peso del timo y la disminución de la proliferación de linfocitos y la producción de interleuquina 2, que es necesaria para la supervivencia de los linfocitos. Y ni siquiera hablamos de tal vez lo más fácilmente entendible como que puede alterar el sistema inmune, que es el déficit proteico en los estados de desnutrición, en las cuales, si hay déficit de proteínas, tanto el capital linfocitario como la proliferación de linfocitos y su función disminuyen en proporción al nivel de hipoproteinemia. Esto es muy importante y obviamente se ve en sujetos desnutridos y en sujetos que tienen IMC bajos, pero también se puede ver en sujetos que estén con dietas muy estrictas, que no tomen los complementos necesarios. Así que no es solo de los desnutridos, a veces pacientes que tienen dietas muy estrictas, muy sanas, pero muy estrictas, también carecen de alguno de estos elementos si no toman los complementos necesarios. Y todos ellos, tanto los minerales, por ejemplo, el zinc o las vitaminas, y entre ellas la vitamina D o todas las proteínas, son necesarias para generar buenas respuestas o respuestas inmunes efectivas. Si la desnutrición era claramente causa de inmunodeficiencia, la obesidad no lo era tanto. Antes se planteaba que la obesidad lo que generaba era un estado, y se sigue planteando, y la obesidad sí genera un estado inflamatorio de bajo grado, que se había asociado claramente a factores de riesgo cardiovascular, pero también estudios más recientes hablan de que la obesidad altera el sistema inmune, y ahora vamos a ver de qué forma, y también predispone a inmunodeficiencias. O sea, genera una inmunodeficiencia y predispone a infecciones. ¿Qué datos epidemiológicos tenemos? Bueno, que las infecciones respiratorias, tanto crónicas como agudas, contribuyen de forma sustancial a la mortalidad de los adultos obesos. La evidencia epidemiológica sugiere que tanto los individuos desnutridos que tengan un IMC menor a 20 como los que poseen un índice mayor a 35, que serían obesos mórbidos, tienen un aumento significativo en la mortalidad relacionada a infecciones. Y también hay evidencia de que las personas obesas son más susceptibles a las infecciones nosocomiales y posoperatorias y poseen más probabilidades de desarrollar complicaciones graves por infecciones comunes.
Un estudio reciente, esto es más, hablamos de modelos de ratón, ¿no? de estudios básicos. En un estudio reciente se encontró que la infección por el virus de la gripe, modelos de obesidad inducida por dieta en ratones, provoca una respuesta inmune alterada con un aumento por 6 veces de la mortalidad. Los pulmones de los ratones del modelo de obesidad inducida por dieta infectados por ese virus tuvieron una reducción significativa de tanto la citotoxicidad de células NK, además de una liberación disminuida de interferón alfa e interferón beta, así como la reducción de la expresión de TNF-alfa e interleuquina 6. ¿Qué es lo que sucede en la obesidad? Lo que se vio en la obesidad es que en el contexto del exceso calórico, en los individuos normales se segrega o secreta leptina, la cual es la hormona de la saciedad. Y en individuos normales generaría que se deje de comer. Lo que pasa en los obesos es que hay una resistencia periférica a la leptina. Es como ocurre en la diabetes tipo 2, que hay una resistencia periférica a la insulina. Bueno, en los individuos obesos hay una resistencia periférica a la leptina. Y no se logran generar los efectos normales o los efectos que habitualmente genera la leptina a nivel del sistema inmune. Los efectos de la leptina sobre el sistema inmune, en general uno diría que son muy buenos. Modula la actividad y la función de los neutrófilos y los macrófagos y las células NK, aumenta la proliferación de células T vírgenes y la secreción de interleuquina 2, que sirve para la supervivencia de los linfocitos, y promueve el cambio hacia una respuesta TH1 y TH17, que es la respuesta que es la que actúa a nivel de, es la respuesta claramente antimicrobiana o contra los diferentes microorganismos que infectan al individuo. Entonces, en un estado de resistencia a la leptina periférica, todo esto va a estar alterado. Va a haber una modulación en menos de los neutrófilos, macrófagos y células NK, va a haber una disminución de la proliferación de las células T y una disminución de la secreción de interleuquina 2, y se va a generar una respuesta que va a virar hacia los H2, que son las respuestas que más bien tienden a la tolerancia y no a generar una buena respuesta inmunógena del sistema inmune. Entonces, de esto es de alguna manera una de las formas que nos explicarían por qué está alterado el sistema inmune en el contexto de la obesidad. Otra de las pruebas de esto es que cuando hubo restricción calórica en los individuos obesos, disminuye la concentración de las citoquinas proinflamatorias, mejora la actividad de las células NK, mejora la respuesta de células T a mitógenos, mejora la actividad de linfocitos T citotóxicos, mejora la diversidad del receptor de células T, aumenta la relación de las células T memoria sobre las naive en la periferia, hay un aumento de la timopoiesis más allá de la edad del individuo, y hay preservación de los precursores de células T inmaduras en el timo durante el envejecimiento. O sea, se preservan esos precursores. Y esto va a permitir tener mayores concentraciones de células T en la sangre periférica. Así que está probado no solo por los datos epidemiológicos de que a los obesos les va peor con las infecciones, sino también en modelos clínicos, modelos básicos de que hay una alteración del sistema inmune de los individuos obesos, que tienen más riesgo de tener evoluciones más tórpidas las infecciones, y esta resistencia a la leptina es, de alguna manera, una de las causas que podrían alterar el sistema inmune. Con respecto a las infecciones, esto es importante, no es solo el HIV, por eso vamos a nombrar 3 virus que también alteran el sistema inmune. De ellos, vamos a centrarnos más en el virus de influenza, qué tonta, en el virus de influenza, pero tanto el citomegalovirus como el virus de Epstein-Barr, los dos que se asocian a neoplasias, pero en general su forma de expresión más clara es la mononucleosis infecciosa, ambos virus alteran el sistema inmune. En general, desde el punto de vista inmunológico, el virus de Epstein-Barr lo que hace es, en las células B infectadas por el virus, genera una falla en la apoptosis, y en las células T activadas se desarrolla una masiva expansión oligoclonal restringida por receptor, y esto genera una anergia relativa y una falla en respuestas efectoras a otros gérmenes. Mientras que en el citomegalovirus, lo que en general se ve es que se puede producir una disminución de la capacidad de presentación de antígenos por parte de los monocitos infectados, mediante una disminución de la expresión y función del complejo de histocompatibilidad mayor. Además, el citomegalovirus codifica una proteína homóloga a la interleuquina 10, que es una interleuquina inmunosupresora.
Con respecto al virus influenza, queremos decir que la neumonía bacteriana es la primera causa de mortalidad en pacientes con virus de influenza o virus influenza, y esto se debe a que el virus genera una alteración del clearance mucociliar, hay un incremento de la actividad de las células natural killers, pero sin embargo esto está contrarrestado por el efecto más importante, que es una disminución de la proliferación linfocítica y una linfopenia, con una mayor disminución de linfocitos T, y eso altera las respuestas inmunes que se puedan generar en pacientes que están cursando esta infección. Y ahora sí, como casi punto final, pero porque claramente es importante y lo vamos a nombrar, tenemos que nombrar que el virus de inmunodeficiencia humana, ese virus tan paradigmático con respecto a la inmunodeficiencia, altera, como verán, varios tipos de efectores del sistema inmune, y principalmente su diana principal y su daño principal se ejerce a nivel de los, los linfocitos TCD4, que obviamente son los linfocitos T helper o colaboradores. Hay varios mecanismos por los cuales se altera los linfocitos TCD4 positivos. Hay mecanismos indirectos como la infección y destrucción de estas células por el HIV, y estos serían los mecanismos, directos. Y hay mecanismos indirectos como la depuración de las células infectadas, la muerte celular y agotamiento inmune debido a la activación inmune aberrante. Con respecto a los monocitos y los macrófagos, el efecto citopático del HIV sobre estas células es poco intenso y por lo tanto sobre todo sirven como reservorios de la infección, aunque también pueden presentar alteraciones funcionales. Con respecto a los linfocitos TCD8 hay un déficit tanto cuantitativo como cualitativo, y en los linfocitos natural killers presentan sobre todo alteraciones funcionales. Con respecto a los linfocitos B, pueden ser infectados por el VIH, pero es más probable que estas células se unan al virus y lo transfieran a los linfocitos TCD4, aunque los mismos linfocitos B estén infectados productivamente con el virus. Y el impacto que puede tener la infección con el virus de las células dendríticas es que la población de células dendríticas plasmocitoides circulantes está disminuida la infección por VIH por mecanismos que aún se desconocen, y sobre todo no hay un acuerdo claro sobre la capacidad de las células dendríticas de ser infectadas por el HIV. Entonces vemos que altera el sistema inmune a nivel de varios efectores, y que la disminución sobre todo de los linfocitos TCD4, por ejemplo, marca el estadio de progresión del virus de inmunodeficiencia humana, y si por ejemplo tú tienes menos de 200 CD4, se habla de que esto es estadio SIDA, ¿no? O sea que la disminución y la alteración del sistema inmune obviamente es fundamental en el virus de inmunodeficiencia humana y en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y quisimos mostrar que actúa a diferentes niveles esta infección. Quisimos en todas estas diapositivas nombrar las diferentes causas patológicas que alteran el sistema inmune y que causan inmunodeficiencias secundarias, pero sobre todo queremos destacar cómo la malnutrición, que es un hecho tan simple, genera alteraciones en el sistema inmune, y que obviamente la obesidad está ganando cada vez más terreno, y es un problema, y no es un problema de la riqueza, es un problema de la pobreza y de no saber cómo alimentarnos también correctamente. Entonces, es hasta cómo comemos altera nuestro sistema inmune, y eso nos puede llevar a tener inmunodeficiencias. La malnutrición es la causa más frecuente de inmunodeficiencia secundaria, y esto es muy, muy simple, pero el tratamiento de las inmunodeficiencias secundarias es tratar la causa que la provoca, y por eso se clasificaban según la causa que la provoca. Sí se pueden corregir algunas cosas que no se pueden corregir, la vejez no se puede corregir, y otras, bueno, el ser un recién nacido se corrige con el tiempo, pero en general de las causas patológicas revierten cuando se trata o se logra un mejor control de las causas patológicas que generan estos daños a nivel del sistema. Espero que les haya servido estos videos, y por cualquier cosa me buscan en el EVA, por si queda alguna duda, y también vamos a ver y reforzar en el seminario y en el taller de inmunodeficiencias secundarias algunos de estos conceptos. Muchas gracias por haberme escuchado, y espero que les haya servido, por lo menos les haya aclarado un poco el tema y les haya dado un pantallazo de qué es el tema y de la importancia del mismo.